Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo con la poesía del mundo. Hoy tenemos como invitado a Ignacio Ballester Pardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, estimada Silvia. Muchísimas gracias. Ignacio Ballester Pardo es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante y su trabajo de tesis está basado en lo que le ha dado posteriormente una especialización en poesía mexicana. En su trabajo de tesis hay una profundización y una exposición muy detallada del gran poeta Vicente Quirarte, del cual también vamos a hablar. Así es que, bueno, Ignacio, para hacer una introducción de este tu tema, la poesía mexicana, que en este trabajo de tesis expones a partir de los años 60, ¿cómo te parece que ha sido su evolución en cuanto a su estética, en cuanto a sus características culturales con respecto a los movimientos políticos, que también señalas en tu libro? ¿Cómo ha sido la evolución hasta la poesía contemporánea, poesía actual? Es un gusto, estimada Silvia, hablar de poesía mexicana contigo. En Abrázame Poesía por todo lo que hacen. Gracias de nuevo. El Gracias. tema de la investigación surge, como apuntabas, en la Universidad de Alicante, porque la profesora Carmen Alemany Bay ha estudiado lo que llama la poética coloquial hispanoamericana, en torno a poetas de la década de los 60 que en el contexto dictatorial que sufrió buena parte de América Latina, surge esa poesía llamada tradicionalmente social o poesía política. Si bien es cierto que en México ni encontramos una dictadura como tal, ni una poesía política ahora mismo, en la llamada poesía contemporánea desde los años 60 para acá, sí se puede, pienso, en la investigación en torno a Vicente Quirarte, que se puede hablar de una poesía cívica o de una dimensión, de un compromiso por la habitabilidad urbana, en el caso del poeta mencionado, Quirarte, que nació en 1954 en la Ciudad de México, en la capital, pero también otras poéticas que giran en torno a las lenguas originarias, con muchas becas, premios, reconocimientos, antologías, apoyo. Eso me parece algo particular en el caso de la República Mexicana, el apoyo que le da a la poesía, con programas culturales que, si bien amenazan con desaparecer, pues existen. Y paradójicamente ese apoyo del gobierno, aunque investigaciones como la de Alejandro Higashi podrían hacernos pensar en que evita la poesía social, tradicionalmente política, sí existe un compromiso, una ideología implícita con referencias culturales, de poetas que están cada vez más cerca de la universidad, de estos programas de apoyo del gobierno mexicano y que denuncian tanto la desigualdad, ahí entraría el fuerte impacto que tiene el feminismo en países como Argentina, Chile, también en México, la revuelta en torno al 94 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el movimiento zapatista, la crisis del narco, la frontera. Todos esos temas, más allá de la Ciudad de México, están presentes en poemarios publicados en las últimas décadas, últimos años, ya siglo XXI, como Antígona González, de Sara Uribe, En las púas de un teclado, de Camila Kraus, o más recientemente el libro Centroamericano de los Muertos, de Balán Rodrigo, que ganó el premio Aguascalientes, el premio más importante de México. Ese recorrido desde Quirarte, que nace en el 54, publica su primer libro en el 79, Teatro sobre el viento armado, presenta a la Ciudad de México y a los problemas también relacionados con la ecología, en la llamada ecocrítica, mm, a través de líneas que continúan en poetas jóvenes, ya nacidos incluso en los 90. Es, por tanto, Quirarte un ejemplo de académico, profesor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua,
invitado a muchísimas instituciones internacionales como Jerusalén, la Cátedra Rosario Castellanos, pero como poeta, tanto en México como en el resto de países de habla hispana, no es reconocido. Pienso que la labor en torno a este tema de la poesía mexicana y la llamada dimensión cívica que parte de la poesía política puede ser interesante para el estudio de poetas como tú ya mencionabas en algún momento, Roberto Juarroz, o la propia Alaide Fopa, fundadora del movimiento feminista en muchas ocasiones, la revista FEM en México, en torno a los 70. Digamos, vos pensás que la poesía, ¿qué hace con la realidad? ¿Cómo se lleva con la realidad en este espacio? ¿Lo interpreta, la simboliza? Girarte en algún momento dice, es una forma de entrar en la realidad y genera efectos no visibles, dice él en algún momento. ¿Cuál sería entonces, digamos, ese estado de la poesía a lo largo de la historia, en México en particular, que ha representado, que ha querido dar más a la historia cultural de ese país? Sí, pienso al escucharte, Silvia, en ese verso de Quirarte estar adentro, en ese par de versos donde también eh, expresa la obligación de estar, acaso ser, el milagro de ser, acaso estar, de qué manera está presente la sociedad, la realidad, la política en la poesía. ¿Es un tema? No, sin duda, ahora mismo no es un tema eh, habitual, presente, si tenemos en cuenta un corpus amplio de la diversidad de poesía mexicana que se publica, pero a pesar de existir otros canales para la denuncia, las propias redes sociales sirven en estos momentos para criticar, por ejemplo, medidas del gobierno en torno a la pandemia, los feminicidios, la desigualdad, la violencia, pero sí que implícitamente, si leemos tanto los poemas de Vicente Quirarte, que son quizá herencia de esa poesía coloquial, clara, directa, de poemas breves, relacionados con el contexto, con la ciudad, con cualquier elemento cercano a quien lee, eh, fáciles de identificar con lo que está ocurriendo, existe, según el trabajo de Vicente Quirarte, de esa línea de José Emilio Pacheco, que se opondría quizá a la de Octavio Paz, por momentos ligado a la política, pero con una tradición que contrasta en torno al siglo XX con Efraín Huerta. Efraín Huerta, sus poemínimos sí estarían cerca de la poesía política. Octavio Paz giraría en torno a una abstracción, a un hermetismo, a unos símbolos que son difíciles de leer desde la poesía política, o lo que Ujú. tradicionalmente se conoce como tal. Pero sí, sí habla del suicidio como tema tan presente en la vida de Quirarte en el tono autobiográfico de ese sujeto lírico, la ciudad, por supuesto, Calle Nuestra, Teatro sobre el viento armado, ya mencionado, son poemas sobre la ciudad. Ujú. Y Bueno, vamos a escuchar un poema de Vicente Quirarte. ¿Te parece? estupendo, claro que sí. El sol que nos alumbra no es un sol presente. 8 minutos tarda en llegar a la tierra. Cuando dejas la casa, la hermosura prospera. Tu perfume en la cama lentamente madura como un sol generoso que en presente redime la pequeña hecatombe de la alcoba desierta, la memoria viviente de 2 planetas solos, que entre 20 millones se encontraron. Y chao. Bueno, y volvemos con Ignacio Ballester Pardo, volvemos con él a hablar de poesía mexicana y a hablar también de este fenómeno poético que ha sucedido en este año 2020,
que España es muy representativo por la gran cantidad de trabajos poéticos que se han presentado, festivales, concursos. Eh, ¿Vos por qué creés que se ha tomado la poesía como forma literaria de expresión para este momento de cambios tan profundos en la organización social, en la apuesta emocional de las personas también, con respecto a la enfermedad, a la muerte, al aislamiento? La poesía ha tomado, no solamente en las redes, también en las ventas de libros, según se anuncia. ¿Por qué crees que la poesía en particular ha sido un evento así que ha estallado como forma literaria de expresión? Es curioso lo que comentas, estoy de acuerdo, sin duda. La última premio Nobel así lo demuestra. eh, la poesía está presente en las redes, en antologías, en formatos digitales que se vienen compartiendo durante la pandemia, a pesar de la polémica que puede suscitar el PDF, los derechos de autoría. Creo que eso hace que la poesía pueda eh, plasmar, expresar, transmitir el momento en el que vivimos, que es un momento de encierro, de crisis anímica, por supuesto sanitaria, en fin, un momento de cambio a nivel global, y la poesía en unos cuantos versos puede intentar hablar con esa otra persona que está recluida, encerrada, aislada. Ahora, yo creo que si bien la poesía está teniendo su difusión, su éxito, estoy de acuerdo, Silvia, parece que el género que más presencia puede tener ahora para hablar de lo que nos sucede, de la pandemia, del confinamiento, de la crisis, es el del diario, la escritura diarística, la crónica. Hablábamos también en algún punto de la cuentística, del cuento en Argentina como género, de la poesía en Chile. Creo que muchos talleres virtuales que se están haciendo parten del diario. En Mm. España se han publicado diarios sobre la pandemia, sobre lo que estamos sintiendo estos días, que pueden funcionar como prosa poética, pero yo pienso que tanto la poesía como el cuento podrían ir por ahí, y así lo demuestra el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, que tiene su sede en la Universidad de Alicante. Con el canal de YouTube lanzó una propuesta donde escritoras, escritores de toda América Latina reflexionaban en torno a la poesía. Hay gente que optaba por la poesía, por el poema, otras personas hacían un cuento. Creo que los dos géneros, tanto la poesía como el cuento, ahora mismo nos permiten expresar claramente lo que ocurre. Así es, claro que sí. Bueno, nuestro acercamiento a Vicente Quirarte, gracias a tu estudio y a tu exposición, la verdad que es muy bienvenido porque claramente es un gran escritor, poeta. Este poema que acabamos de escuchar habla de su lírica, la profundidad y sensibilidad de su escritura. Así es que, Ignacio Ballester Pardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que ha sido un gran encuentro y espero que podamos seguir hablando de poesía mexicana contemporánea, tal vez con respecto a las autoras que, como bien me comentabas, están teniendo su momento de expresión asociado a los movimientos feministas y de reivindicación de derechos. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos, estimada Silvia. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nosotros Abrázame siempre poesía. terminamos dando una sugerencia a nuestros videntes oyentes, que es no reviente, escuche poesía. No reviente, lea poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Muchísimas gracias, Ignacio Ballester Pardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, estimada Silvia do Campo. Que estén bien. Abrázame poesía.